Dos preguntas. Primero, en esta discusión del uso medicinal, que es bien paradojal, porque si yo quiero consumir y el consumo no está penado y mi razón de consumir es porque me siento mejor respecto a una enfermedad, es consumo medicinal y no requiere aprobación del ISP ni autorización de ningún tipo. Por lo tanto, quiero entender que eso se pretende mantener de igual forma y no que el hecho de que deba pasar necesariamente por el Instituto de Salud Pública implica una sanción para quien diga que consume por una razón medicinal. Me gustaría que quedara claro, porque aquí la discusión ha sido bastante, a mi juicio, reduccionista respecto al uso medicinal, solamente remedios. Y obviamente la elaboración de remedios debe pasar por autorización del ISP, pero no así que alguien determine o crea que la razón de su consumo termina siendo porque se siente mejor de alguna dolencia. El segundo punto, o la segunda pregunta es, entendiendo su postura respecto de porte y tenencia en cuanto a gramos, ¿debiera entonces ser permitido porte y tenencia libre, sin ningún tipo de gramo? ¿Y cómo operaría allí la Fiscalía respecto también de la persecución sin confundir consumidores con microtraficantes? Porque en esa apertura sin límite, lo que ocurriría, digamos, sería, claro, el reconocimiento del derecho con el límite sin daño a tercero, pero en la persecución penal igual usted podría, con 1 gramo, estar persiguiendo a alguien que sospeche de microtráfico. Entonces, me gustaría saber, así como preguntó la diputada Rubilar, sobre el efecto con límite, ¿cuál sería el efecto sin límite respecto del accionar de la Fiscalía? Y ahora sí, le ofrezco la palabra para responder. Quiero tener la habilidad de poder responder todas y cada una de las preguntas y si queda algo, les pido que me lo puedan señalar. En principio hay muchas que que están internamente relacionadas, por lo tanto voy a hacer una sola respuesta general. En principio, señalar que lo siguiente, reiterar que la política de la Fiscalía en materia de persecución penal es justamente atacar aquella organización o persona que se decida a importar, distribuir o vender droga o exportar droga a otros países. Y eso involucra claramente la marihuana. Yo debo reconocer, como se me ha señalado por la diputada Rubilar o por la diputada Cariola, que efectivamente hay un espacio gris en torno a cómo se surte el consumidor, que no es el foco de penalización de la ley de droga, ni tampoco es el foco de persecución por parte de las policías. Nos parece que la interpretación que se ha hecho por parte de la segunda sala de la Corte Suprema en orden al artículo 8º como delito de tendencia es la correcta. Y eso es una interpretación. Y nos parece, y lo digo porque nosotros como Fiscalía siempre entendimos que esto era un delito formal. Y toda la adecuación y esta interpretación en la jurisprudencia nos ha llevado a plantearnos desde otro modo y también a readecuar las políticas de persecución penal con los aparatos policiales. Nosotros tenemos presentaciones donde estamos capacitando, intentando dar muestras a las policías que efectivamente no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Porque no es solo la cantidad de plantas, sino el comportamiento, en fin, qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, nos hemos detenido en torno a las denuncias anónimas o a las llamadas anónimas que habilitan de un vecino a otro para señalar que ese vecino tiene una planta y por lo tanto que eso no constituya inmediatamente un indicio inmediato para los efectos de entrar y registrar voluntariamente esa casa o bien con autorización, o sea, digamos sin autorización judicial, sino que tiene que pasar efectivamente por otros indicadores o otros indicios que permitan efectivamente dar cuenta del delito que estamos persiguiendo. Eso en principio, ¿cómo lo estamos adecuando? Es a través de capacitaciones, a través de conversaciones, a través digamos, incluso de normativa interna de la Fiscalía que estamos modificando, que estamos proponiendo modificar al Fiscal Nacional. Habida cuenta de todos estos fallos de la Corte Suprema en aquellos aspectos que compartimos. Lo que no compartimos tiene que ver con lo que planteaba el diputado Macaya, en orden a que efectivamente la Fiscalía estima que la pureza de la marihuana o de cualquier droga no constituye un elemento del tipo penal. Pero eso no quiero aquí revivir una opinión
o un fundamento jurídico donde no está presente la Defensoría, donde no está presente el Poder Judicial para sancionar. Además que ya sabemos cómo nos va a ir. Pero en términos concretos lo que le quiero plantear es que la pureza es un examen que es un elemento más, pero no el único para determinar si estamos presentes frente a un tráfico o microtráfico. Y en concreto, en marihuana particularmente es especialmente grave porque los servicios de salud del país, ni antes, ni ahora, ni después, hasta ahora, pueden o tienen la capacidad técnica para hacer el examen de pureza. Pureza, quiero hablar de concentración de THC en la droga incautada. Y no basta, y nosotros nos estimamos que solo basta con la existencia del principio activo. Si existe principio activo, estimamos que ya es atentatorio contra la salud pública. Lo mismo respecto a la cocaína, pero ustedes me pueden decir, entonces, si tiene 99% de ácido sulfúrico y un 0 o un 1% de cocaína, ¿entonces no es droga? ¿No atenta contra la salud pública? Claramente yo diría que en ese caso en particular es más atentatorio contra la salud pública que el 99% de pureza de cocaína y un 1% de ácido sulfúrico. En fin, ahora me preguntaba o se consultaba por la diputada Cariola en orden a y daba ciertos porcentajes de mayor cantidad de marihuana prensada. Eso es cierto. Efectivamente, lo que se incauta mayormente es marihuana prensada. Y quizás, si el proyecto de ley tiende a buscar algo, es un espacio, por eso lo decía, si aún los parlamentarios estiman que es necesario cautelar los espacios de privacidad del consumidor, yo no veo inconveniente para que se cautele en orden al tema de regular el autocultivo específicamente, pero claramente no tiene que ver con... Lo que sí debo decir, si estamos hablando de salud pública, el THC que tiene la marihuana cultivada en el domicilio es de generalmente mayor pureza. Y vuelvo a decir, la pureza no es un elemento, digamos, único para determinar si estamos frente a un delito de tráfico o microtráfico. Esto tiene que ver con política de drogas del Estado de Chile, más allá de las políticas policiales, de las políticas o de las tendencias que existen hoy día a nivel mundial. ¿Qué política de drogas va a tomar el Estado de Chile? Y esto no solamente tiene que ver con la decisión de la Fiscalía, tiene que ver con la decisión del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de los poderes del Estado en concreto. Y en términos, como nosotros lo vemos, creemos que los espacios de resguardo de la salud pública tienen que ver con lo que decía la diputada Rubilar en torno a la difusión incontrolada a terceros. Eso es. Si la persona, el ciudadano, en sus derechos fundamentales decide lesionar el bien jurídico, problema de él. No es claro, así mismo, a eso estoy, digamos, autolesionarse en términos concretos, problema de él. Pero claramente la mayor cantidad de oferta de droga va a incidir en la posibilidad de esa autolesión y eso va a tener un costo de salud pública para el Estado. Estas son decisiones que se tienen que tomar en concreto. Se me preguntaba por el diputado Monkever en orden a por qué lagunas de impunidad. Porque creemos, diputado, que en principio puede ser como me señalaban acá, que yo parto de una premisa, pero en principio la existencia de guarismos, de números, para esto son mensajes para quienes están traficando. Y claramente creo que esto es un negocio, no estamos hablando de delitos sexuales, no estamos hablando de homicidio. Tiene relación en la criminalidad organizada con delitos de mayor, digamos, lesividad, por así decirlo, desde el punto de vista de otros bienes jurídicos. Pero claramente acá el comerciante de drogas lo es respecto de marihuana, lo es de cocaína. En todo aquello, Pablo Escobar, por ejemplo, partió con contrabando y terminó, traficando droga. Y así los grandes... Claro, y no consumía. Lo que yo creo que el Estado debe brindarse la posibilidad de promover la coordinación para entregas vigiladas, internacionales, nacionales, para promover medidas eficaces en el control de la oferta, simplemente, pero no abocarse a la sanción del consumidor en términos concretos. No sé si con eso respondo en parte. Por último, se me preguntaba por los precursores químicos. Por los precursores químicos entiendo que
lo que se propone por parte de la indicación del Ejecutivo en esta parte es tener una regulación completa de los precursores químicos en todo su tránsito, y eso no está hoy día, y eso es bueno. Porque no solo la droga, miren, a ver, les explico, existe una tendencia internacional aquí al lado, que es en la frontera con Bolivia, de la existencia de narcopueblos y de la democratización de los cárteles mexicanos y colombianos en orden a la venta de droga. Ahí hay narcopueblos que tienen menor producción, pero producen droga, producen cocaína. Se han descubierto piscinas con benzina, con hidrocarburos, en fin, produciendo la droga. Y eso claramente tiene que ver con que hay alguien que le está vendiendo el ácido sulfúrico, el amoníaco y todo lo que tiene que ver, y en Chile hoy día eso no está, puede ser mejor regulado. Se me preguntaba por otro diputado, por el diputado Asbun, si yo estoy de acuerdo o no con la legislación. Soy un convencido de que esta materia es fascinante, aunque algunos vayan abandonando la sala, pero es fascinante desde el punto de vista de la posibilidad de crear una política integral de drogas por el Estado de Chile. Y me parece que eso no debería estar anclado o resguardado solo en distintos organismos. Y hablo de la prevención y de la persecución. Hablo de abrochar efectivamente ambos ámbitos de droga. Creo que es importante el tema de los tribunales de tratamiento. Hay que preocuparse del consumidor problemático. Hay que ocuparse de los programas de rehabilitación. Creo que es un tema sumamente relevante. No quiero extenderme más, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. No preguntemos, todavía nos quedan 9 minutos. Sí. Diputado Alvarado, ahora la precisión que usted está pidiendo para que pueda responderla. No, pero por favor. Sí. Es que parece que no respondió su pregunta y perdón, también puede ser que se me hayan quedado varias. Sí, de las causas también las personas de menores de 21 años. Voy a partir por la extinción de dominio. En otras legislaciones como en Colombia, donde la guerra al narcotráfico no ha tenido ningún buen resultado, sabemos la historia violenta reciente de Colombia, la postura es atacar en eso han avanzado y me parece que es una buena legislación en torno a la parte económica, las ganancias económicas derivadas del narcotráfico. Y hoy día tenemos ciertos inconvenientes de la Fiscalía por incautar bienes. Hoy día, por ejemplo, en Chile, la información, y lo sé por investigar, porque me ha tocado investigar, los bancos no entregan información estándar, no siempre es electrónica. Entonces hay un tema que mejorar. Hay un tema que mejorar en materia de qué pasa con los bienes incautados, con los vehículos, con los bienes raíces, en fin, que haga mucho más fácil la realización, quitar la propiedad efectivamente a quien, desde el punto de vista de una sentencia condenatoria, sea efectivamente autor de un delito de tráfico de droga. Y a eso se refiere la extinción del dominio en términos concretos o en términos muy macro. Y no solamente es penal, tiene que ver también con instituciones civiles. Es un avance, pero puede ser perfectible. Sí, pues todo es perfectible, no cabe duda. Y en relación con lo que usted me preguntaba, diputado, en orden a la existencia de menores de edad, la ley 20.084 modificó las penas a menores de edad. Hoy día existe tráfico en colegios y a veces son adolescentes de 17 años y en fin. Se está provocando ese fenómeno y hoy día la persecución de eso es difícil en términos concretos. Yo no tengo una estadística concreta de cuántos menores de edad hay involucrados acá, pero sí, efectivamente, además está vinculado con un proceso de desarrollo. Es como la fase... es como la cercanía con el alcohol, con el uso problemático, el uso de marihuana, y también en ese sentido algunos adolescentes están pasando por venta de droga en tal sentido. Yo creo que, claro, es un fenómeno complejo desde el punto de vista del tratamiento. Nosotros estamos, le respondo desde la otra vereda, en materia de tribunales de tratamiento de drogas, la Fiscalía ha promovido incorporar a los adolescentes justamente, a aquellos que cometen delitos por su problema principal de tener un consumo problemático o adictivo a la marihuana o a cualquier droga, y para ello darles alternativas de suspensión condicional o de que algún programa de Sename o de Senda se haga cargo de ese consumo, porque si no la delincuencia se va creciendo y en la cárcel aprende otras cosas, que no es solamente traficar. Eso en particular. Yo creo que
este proyecto, como bien se decía, no va a terminar con el tráfico. No puede, es imposible. Esto es un muy buen negocio en términos concretos, desde el punto de vista del traficante. Tenemos países productores al lado. ¿Cuánto es lo que cuesta un gramo de cocaína en Bolivia o un gramo de marihuana en Paraguay? Por ejemplo, es bastante inferior. Aquí lo vendemos a un precio mucho más alto. El negocio no va a terminar. Pero si en algo esta discusión puede contribuir es efectivamente tener todas las visiones. Yo creo que hay un espacio gris que se puede mejorar, ya sea a través de criterio jurisprudencial o quizás un criterio legislativo. Me gustaría, a mí, sinceramente, también avanzar en el tema de la pureza, pero no está. Pero en fin, se le hemos pedido, el fiscal nacional le ha remitido un oficio a la Subsecretaría del Interior con la finalidad, nosotros somos de la postura de derogar el artículo 43 por cuanto no ha tenido ningún efecto. Bien, le agradezco enormemente al fiscal Luis Toledo por su exposición, bastante aclaratoria, para varios de nosotros al menos, y con esto vamos a poder iniciar la votación del segundo informe el día de mañana. Así que muchísimas gracias, fiscal, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Perdón.